Bueno, ¿qué tal? Vamos a continuar con este curso de Word. En este caso, bueno, estamos viendo lo que es la versión desde lo que es un celular. Vamos a pasar a la versión de Word de computadora, que es la más conocida, ¿sí? Por un lado, ya que ahora creamos un documento nuevo, o en este caso abrimos Word por primera vez, se genera un documento en blanco nuevo, de manera predeterminada tiene en la parte superior de nombre documento 1, ¿sí? La podemos ver acá. Eh, Cada vez que nosotros guardemos un documento, le vamos a cambiar el nombre, o le vamos a elegir el nombre y el tipo de extensión que va a tener. Y en ese caso, en la parte superior va a cambiar lo que es el nombre que va a figurar, ¿sí? Bueno, empecemos entonces a ver las pestañas. Por un lado, la pestaña Inicio. Tenemos lo que es la edición de fuente, que la vimos en el celular. Vamos a poner un texto, así lo podemos visualizar un poco mejor. Desde fuente, como vimos desde el celular, son las mismas opciones que tenemos. Tenemos por un lado acá lo que es los tipos de fuentes o tipo de letra. ¿Sí? Tenemos toda esta variedad para elegir. Tenemos al lado lo que es el tamaño de la fuente. ¿Sí? Tenemos acá también la opción para aumentarlo en vez de tener que hacerlo desde acá. Nos permite agrandarlo o achicarlo desde acá, depende de la flechita. Es bastante fácil de utilizar. Lo mismo acá con lo que es la mayúscula y la minúscula. Quizás alguna vez se hayan olvidado de desactivar la mayúscula, con esto lo podemos ir alternando. Después tenemos las mismas opciones que tenemos desde el celular, que las vimos, las tres más conocidas de la fuente. Lo que es la negrita, ¿sí? Falta el texto que pongamos, la letra cursiva, hacer sobre todo quizás referencias de texto, y el subrayado. Bien, y como dijimos en los videos anteriores, se pueden marcar las tres, se pueden marcar dos, se pueden utilizar las que se necesitan. ¿Sí? En lo que es acá el subrayado, incluso podemos cambiarle el tipo de subrayado que queremos para que se vea más prolijo, o si queremos que sea en algún color en particular. Estas no vamos a hacer mucho hincapié, pero básicamente lo que maneja es que el texto se encuentre un poquito por debajo del renglón o un poquito por arriba del renglón. ¿Sí? Es más utilizado si van a hacer funciones matemáticas, por ejemplo. Tenemos también lo que es el tachado. ¿Sí? Por otro lado, tenemos acá lo que son tipos de texto ya con formas. ¿Sí? Si queremos que sea una letra principalmente para un cartel o para un título que sea bien llamativo, ¿sí? Acá le podemos poner lo que es el contorno, la forma, ya tenemos algunas acá predeterminadas. Bien, esto ya podemos elegir una predeterminada y después ir modificándola. ¿Sí? Eh, Tenemos también acá, si no queremos que sea tan llamativa y solo queremos cambiar el color de la letra, tenemos acá el color de fuente. ¿Sí? Damos clic de la flechita y nos despliega todo el menú para que podamos ir modificándolo. Bien, podemos crear más colores desde acá, desde la paleta. Y tenemos acá lo que es el resaltado, ¿sí? Al igual que en la vida real, que uno pasa un firón por arriba del texto, acá el resaltado nos resalta desde arriba del texto, ¿sí? Vamos a ver otra cosa que desde el celular la vimos. Vamos a nombrarla acá, que ahora lo estoy haciendo medio automático, quizás lo hayan visto, pero vamos a explicarlo. Para lo que es el tema del marcado, ¿sí? Para que nosotros modifiquemos el texto, primero hay que marcar el texto que nosotros escribamos, ¿sí? Para hacerlo hay que mantener el clic apretado, el clic izquierdo, mantenerlo apretado, mover el cursor hasta el lugar donde queremos marcar y soltar el clic. Una vez que lo soltamos, de manera automática acá Word por lo general nos tira acá ya las opciones de lo que es fuente. Acá las podemos modificar desde acá para quedarnos tranquilos. Y una vez que lo tenemos marcado, recién ahí podemos empezar a modificar lo que queremos. ¿Sí? Por ejemplo, subirle el tamaño del texto, cambiarle la letra. ¿Sí? Una vez que nosotros terminamos, hacemos un clic en cualquier lado para que se destilde y sigamos modificando lo demás. Esa es una forma. La otra es que en vez de que nosotros modifiquemos solamente una palabra, queramos que todo el texto que sigamos escribiendo se quede con dicho formato. Entonces, por ejemplo, yo ahora quiero que todo lo que escriba acá abajo se quede en un tamaño de 14 y que esté en negrita y subrayado. En ese caso, entonces vamos a darle un enter para que esté un poquito más abajo y se vea bien. Ya una vez que nosotros lo modificamos, ven que esto está tal cual, no se modifica una vez que yo empiezo a escribir. ¿Sí? Acá incluso está la palabra cita, me comí la tilde. Ven que ya se pone automáticamente. Entonces lo que vamos a modificar, como dijimos antes, le podemos desde acá primero seleccionarlo. ¿Sí? Empieza, con el clic, soltamos y lo volvemos a poner como estaba si queremos.
¿sí? Lo destildamos y queda tal cual el de arriba. Otra cosa. Nosotros, una vez que modificamos el tipo de fuente, queda con ese formato y si nos vamos después, se cambia dicho formato. ¿Cómo es esto? Ahora por defecto ven que está acá el cursor titilando. Está todo en 11, en calibre y todo tal cual está. Yo hago clic acá. Acuérdense, donde está el cursor es siempre donde se va a empezar a escribir, ¿sí? Acá ven que está igual. Ahora, si yo hago clic ya en lo que es este texto, no porque todavía no empezó, pero una vez que yo hago clic en el texto que yo ya había modificado, ven que automáticamente cambia acá la fuente, ¿sí? Yo hago atrás, donde está el texto normal, y ya donde hago que ya se modificó una vez, queda con ese estilo, ¿sí? Si yo voy a la última letra que se haya escrito, sigue estando con ese. Voy a lo que sigue y ya se vuelve a cambiar, ¿sí? Esto hay que tenerlo muy en cuenta a veces al escribir, que quizás no nos demos cuenta y sigamos escribiendo con este formato y quizás no lo queremos mantener. Bien, hay que prestarle atención en eso. Desde ahí más o menos tenemos las opciones de fuente. Bien, son las principales. Vamos a hacer un par de ejercicios después para tener todo. Vamos a lo que es el párrafo ahora. Antes de empezar vamos a hacer hincapié en otra cosa que tenemos acá, para que se pueda entender mejor. Tenemos acá lo que es la regla que sirve para ver cómo se va a ver, cómo se van a determinar los márgenes a la hora de la impresión. ¿Sí? Tenemos acá arriba y a la izquierda la tenemos. Lo que está en gris, ¿sí? Es lo que no va a figurar en lo que es la impresión y a su vez es hasta donde nos va a permitir escribir. Ven que si tenemos acá la línea, el texto empieza a escribir a partir de acá. Esto se puede modificar lo que es la sangría y demás, o se puede modificar todo junto posicionando el mouse justo en el centro hasta que nos aparece dicho símbolo. Mantenemos el clic izquierdo apretado y lo podemos traer más para acá o más para allá. No es recomendable dejarlo al margen así, porque las impresoras por lo general suelen empezar a imprimir con este espacio quizás, ¿sí? Hay algunas que lo imprimen perfecto, pero hay otras que por lo general comen un poquito de hoja y te estarían recortando ese texto, ¿sí? Acá sería lo recomendable que se puede llegar a agrandar una hoja. Esto igual también depende de cómo está dispuesta la hoja. Nosotros desde la pestaña de disposición la podemos orientar para que esté en vertical como está ahora o ponerla en horizontal, ¿sí? Y están igual las reglas arriba y a la izquierda, pero ven que ahora cambia lo que es el tamaño que tenemos acá. Vamos a dejarlo como estaba. Bueno, acá en la derecha es lo mismo, ¿sí? Podemos mover lo que es el margen de la misma forma. Teniendo el clic izquierdo apretado y lo vamos moviendo. Volvemos a la pestaña inicio. Bueno, una vez explicado esto, vamos a explicar las opciones que tenemos acá en párrafo. Tenemos lo que es la alineación de texto. Nosotros acá tenemos alinear a la izquierda, alinear a la derecha y alinear en el centro. ¿Qué quiere decir esto? Ahora el texto está puesto contra el margen izquierdo, se podría decir, ¿sí? Si nosotros le damos clic a lo que es la alineación a la derecha, lo pasa todo a la derecha. Si usamos la de centrar, lo va a centrar entre los dos márgenes, ¿sí? Lo más centrado que pueda estar. Lo que es la modificación, lo que es párrafo, no hace falta que nosotros lo marquemos, ¿sí? Simplemente con que el cursor esté en el texto que nosotros queremos mover, ya está, ¿sí? Como lo vieron recién. El cursor marcado sobre el texto que queremos mover y ya se mueve automáticamente. Podemos marcarlo y utilizarlo de la misma forma, ¿sí? Esto quizá nos sirve en caso que queramos mover absolutamente todo. ¿Bien? Marcamos, damos el clic y movemos todo el texto completo. La otra opción es el justificar, que la vamos a visualizar acá. Voy a escribir este texto varias veces, que vea el ejemplo. Vamos a ponerlo todo junto, todo pegado, sin espacios. Ahora este es todo alineado a la izquierda, ¿sí? ¿Qué hace el justificar? Vamos a marcarlo todo. Lo que hace es acomodar el texto para que esté todo perfectamente alineado a los márgenes. Acá se va a visualizar perfecto. Ven que ahora esto queda totalmente prolijo, ¿sí? Se crean un par de espacios más entre palabra y palabra, ¿sí? Lo acomoda de manera que no queden estos espacios acá. Y ven que no queda tal cual. De esta forma se mantiene exactamente igual, ¿sí? Bien, otra herramienta que tenemos en lo que es párrafo es el interlineado, ¿sí? Esto nos modifica lo que es el espacio entre, en este caso por ejemplo, el texto que tenemos acá y el texto que tenemos abajo, o el párrafo de arriba y el párrafo de abajo. Este párrafo se generó,
llega hasta acá, quiero que este texto a partir de acá vaya para abajo o esté en el renglón de abajo, le damos Enter y lo genera. Y se genera este espacio acá, ¿sí? Que es bastante largo, bastante grande se podría decir. Si nosotros lo queremos achicar, lo podemos modificar desde acá, ¿sí? Ahora está predeterminado en 1, lo podemos quitar y se achica, o lo podemos dejar como está o agrandarlo un poco más, ¿sí? Depende del espacio que queramos. Cada vez que nosotros hagamos Enter va a quedar ese espacio, ¿sí? Todo este espacio entre un renglón y el otro. Lo podemos dejar como está. Por otro lado, tenemos lo que es el sombreado y el resaltado, ¿sí? Parecen lo mismo porque si uno marca acá y pone un color o algo, lo resalta, ¿sí? Es parecido al resaltado. La diferencia es que yo ahora marqué el texto y resalta incluso lo que no es texto. Bien, resalta el espacio generado, todo lo que es un párrafo. Si yo voy al resaltado, solamente resalta lo que es texto. Y acá se puede ver la diferencia bastante bien, claro. Todo siempre de... Bueno, lo otro que tenemos acá son la sangría, ¿sí? Que nos genera este espacio entre lo que es el margen y el texto que empezamos a escribir. Se usa principalmente a la hora de empezar a escribir un párrafo para que se diferencie de un párrafo de otro. Y por otro lado tenemos las viñetas, que son estos ítems de acá. Las viñetas, la numeración son similares, que lo que nos generan es, por un lado, también una pequeña sangría y nos dan ítems para separar. Por ejemplo acá, pues nombre, le damos Enter, ¿sí? Está puesta la viñeta, se ve que está activada y genera otra más con el número consecuente, o en el caso de los puntos va generando más puntos que son ítems, ¿sí? Si nosotros queremos dejar de usar viñeta, la destildamos y vuelve al cursor hasta el principio del párrafo, al principio del margen, discúlpenme. Y la otra opción, si no, para hacer esto es dándole Enter nuevamente. Bueno, ya con esto cubrimos lo que es la pestaña inicio, ¿sí? Vemos más o menos las opciones más utilizadas, que son fuente y párrafo. Vamos a ver lo último que queremos ver, que es cómo guardar el archivo una vez que nosotros ya lo modificamos. Desde la pestaña Archivo tenemos acá las opciones. Tenemos guardar y guardar como. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Al guardar, si nosotros guardamos por primera vez, como es este caso, si tenemos el documento de cero, nos va a ir automáticamente al guardar como. Esto es porque prioritariamente siempre lo va a utilizar para guardar por primera vez. Se llama guardar como porque va a decir guardar cómo y qué tipo de formato vamos a utilizar y en dónde lo vamos a guardar. Y acá nos permite utilizar lo que es, ya por la versión de Word que tenemos, guardarlo desde el Google Drive o en la cuenta que tengamos guardada, o en este caso vamos a usar este PC. Desde acá tenemos por defecto la carpeta documentos, que es donde se va a guardar. Acá podemos poner el nombre del archivo, vamos a ponerle inicio, ya que es inicio, y en la parte de abajo podemos ver el tipo de archivo que queremos utilizar o en cuál lo queremos guardar, ¿sí? Ahora está por defecto docx, ¿sí? Todos los archivos se generan, se vería de esta manera. Una vez que se guarde, se vería así, ¿sí? El nombre del archivo, punto, y el doc, que es lo que se ve acá, ¿sí? Es la extensión. Y desde acá le podemos cambiar lo que es el lugar donde queremos que se vea, ¿sí? Por otro lado, una vez que lo guardamos, ¿sí? Ven que acá arriba se cambia el nombre, te dice dónde se fue guardado el archivo. Y ahora cada vez que nosotros lo modifiquemos, podemos poner simplemente guardar y se guarda, ¿sí? En el mismo lugar, con el mismo nombre, lo empieza como a sobreescribir, se podría decir. Y ya con esto terminamos lo que es la pestaña de inicio.